Bienvenidas, bienvenidos a este foro especializado en psicología criminal y forense. En esta oportunidad nos encontramos con el candidato a doctor en Derecho que nos acompaña desde Chile, Marcelo Meriño Aravena, un querido colega con quien hemos colaborado. Él es abogado litigante con firma en Chile dedicada exclusivamente a la defensa de casos de delitos sexuales y cuenta con más de 23 años de experiencia. Marcelo, bienvenido. Nos gustaría que pudieras presentarte brevemente a la comunidad. ¿Cuál es tu área de especialización y particularmente en la intersección con la psicología del testimonio? ¿Cómo es que como abogado litigante llegaste a conocer y a utilizar la psicología del testimonio a favor de tus representados? Ya, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Es un placer nuevamente poder compartir con ustedes algunos temas relevantes para el ejercicio profesional. Como bien sabes, yo soy abogado de profesión, llevo ya unos buenos años dedicado exclusivamente a la defensa de delitos sexuales, 23 años para ser exactos. Em, Me ha tocado. La verdad es que yo como cuando estudié Derecho, yo siempre supe que me iba a dedicar a la ciencia forense. O sea, siempre para mí fue mi área de interés. Por eso estudié Derecho, ¿ya? Estudié antes otra carrera, yo estudié Trabajo Social y estando en esa profesión me di cuenta de varias cosas que me parecían un poco extrañas a la hora de trabajar en el ámbito penal. Me tocó hacer una práctica avanzada en el Ministerio Público. Recién estaba iniciando el Ministerio Público en mi país. No me recuerdo qué año fue. Tiene que haber sido como el 90 como el 2001, debe haber Ujú, sido algo así. Em, entonces me tocó hacer una práctica avanzada y mi formación profesional en ese momento de trabajo social tampoco entregaba muchas herramientas destinadas a lo que es forense, ni nada relacionado con el tema de cuestionar las cosas como lo hace un forense. ujú, Me tocó hacer, en este caso, como te indicaba, esta práctica avanzada y observé cosas que me parecieron extrañas por parte del Ministerio Público a la hora de realizar investigación criminal. Recordemos que en Chile, como en muchos de los países, el encargado de la investigación criminal es el Ministerio Público, por ende él dirige la investigación. Entonces me llamaba mucho la atención de cómo ocupaban en ese tiempo o se hacían peritajes de veracidad, con el concepto de verdad, ¿ya? De veracidad a niños por abusos sexuales, ¿ya? Y me llamaba la atención un poco la metodología, había una metodología que se seguía en ese momento y se utilizaban, recuerdo, los muñecos anatómicamente correctos, ¿ya? Yo había tenido por esas cosas de la vida, nomás, ya yo había visto cuando paseas por la televisión, en un momento me tocó llegar a la película de McMartin, que la transmitió en ese tiempo HBO. ujú, Yo no recordaba mucho el contenido de la película, pero recordaba como la idea central que el utilizar los muñecos anatómicamente correctos era complejo para una investigación criminal. Entonces, cuando yo empecé a observar eso en mi práctica, busqué la película, ¿ya? Para verla nuevamente, ya en el contexto un poco más adulto, para ver un poco qué es lo que se cuestionaba ahí. Vi la película, lo comenté en este caso con mi persona que era la encargada de práctica, ujú, y en ese momento yo les pasé la película para que la vieran igual. Y me dijeron que no, que las cosas estaban haciéndose así, que era bueno como se estaba haciendo, que las cosas estaban dando muy buenos resultados, ¿ya? Entonces, yo no dije nada, yo era un alumno, ¿me entiendes? Que a punto de terminar mi carrera. Y no dije nada, me quedó dando vuelta el tema, empecé como a estudiar solo. En ese tiempo en internet teníamos, recuerda, acá en Chile, por ejemplo, para poner internet, teníamos ese internet que era por teléfono. ujú, Entonces, eso cuando te llamaba alguien por teléfono a tu casa, se cortaba el internet. Entonces, no había acceso a la información como existe hoy. ujú, Entonces, empecé a buscar la información en internet y me di cuenta que efectivamente esas eran prácticas no recomendadas.
por los riesgos que significaba utilizar las prácticas con los muñecos anatómicamente correctos. Volví a plantear el tema y ahí me di cuenta que si yo realmente quería hacer alguna diferencia o marcar alguna diferencia, porque cuando ellos hablaban del éxito de la investigación de lo que estaban haciendo, era el éxito porque se requerían, porque obtenían condenas, ¿me entiendes? Sí. O sea, eso era lo exitoso, que habían condenas. Entonces, yo me cuestionaba que cómo puede ser que en otros lugares del mundo estén diciendo que esto no se haga y aquí sí. Eh, entonces, ahí me di cuenta, lo conversé con mi director de carrera, etcétera, y todos me dijeron que en general me adecuara al sistema. Y tú que ya me conoces un poco, es difícil para mí decirme que me adecue a algo porque en general lo que yo creo, aunque esté equivocado, peleo con ello hasta el final, ¿me entiendes? Entonces me retiré de la carrera Ujú. y dije, si quiero hacer un cambio, tengo que ser abogado. Ok, Y ahí empecé a estudiar derecho. Entonces ahí vuelvo a lo inicial de esta conversación, ¿me entiendes? Yo cuando ingresé a estudiar derecho, yo sabía lo que quería hacer. ok. Entonces, siempre mi formación profesional en eso fue destinada a eso. O sea, tuve que pasar ramos absurdos como el derecho romano y todas esas cosas extrañas o el derecho civil, que al parecer es uno de los derechos Ujú, interesantes dentro de la formación académica, pero yo no recuerdo del derecho civil, pero nada, ¿me entiendes? ujú. Porque siempre estuve enfocado en el área del derecho público, ¿ya? Y mientras estaba estudiando derecho, yo me fui formando en el ámbito forense, o sea, yo empecé a tocar puertas. En ese tiempo creé un centro con mis compañeros de universidad que se llamaba el Centro de Estudios Jurídicos Médicos Legales, en donde en ese centro empezamos a hacer capacitaciones. En Chile estaba en ese momento empezando la reforma procesal penal, ¿ya? Esta fue una entrada paulatina a los diversos territorios del país. Entonces, en ese momento creamos este centro y ideamos congresos, ¿ya? Invitamos a diversos expositores del área forense, de la medicina legal, que en este tiempo eran los profesores de la Universidad de Chile, que era la única universidad en Chile que entregaba la especialización en medicina legal. Y ahí Ujú, nos fuimos dando cuenta, yo como alumno, primer año de derecho, ¿ya? Me fui dando cuenta escuchando a estos grandes expositores, que en definitiva ellos cuando se hizo esta modificación o pasamos del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, ellos como especialistas en el área dijeron, Chile no está preparado para este cambio, ajá, porque no tenemos especialistas para poder responder a las preguntas médico-legales, psicolegales, destinadas a una investigación de este tipo. En primer ujú. lugar, le estamos pasando la investigación criminal a un sujeto que no tiene idea de investigación criminal, que es un abogado, Así es. ¿ya? Entonces, él debe dirigir una investigación sin saber lo que tiene que buscar. En segundo lugar, con la modificación o la entrada de vigencia del Código Procesal Penal, ellos planteaban que como cualquier persona o cualquier médico puede ser perito, Ah, entonces decían ellos, ¿qué sucede en aquellos casos cuando un fiscal envía a una víctima en una agresión sexual a hacerse un informe de sexología forense a un servicio de urgencia? Y la pregunta es, ¿qué sabe el médico que está en la urgencia de una investigación criminal y menos de un examen sexológico? Entonces, ahí yo fui aprendiendo diversas cosas en estos congresos que se hicieron 4 años, ya, y en ese tiempo yo me fui cada vez ligando y metiendo en estos temas al conocer a estos profesores, participando en diversas actividades, tanto en Chile como en el extranjero, y me ujú, fui capacitando dentro de mi formación profesional en esto. Cuando yo termino la carrera, como yo ya sabía lo que quería hacer, tenía un bagaje de información que no tienen mis colegas ni mis compañeros relacionados con lo que es la investigación criminal. ujú, Entonces, ahí yo me dediqué exclusivamente a esto y me enfoqué principalmente en lo que era delitos sexuales, ¿ya? A raíz, creo yo, de la formación que viene cuando estaba en el pregrado en la otra carrera. ujú, Em, Y ahí me fui dando cuenta, en general, de cuáles eran o todo lo que yo pensaba que iba a poder modificar siendo abogado, que no fui escuchado cuando dije estamos haciendo las cosas mal. eh, de cierta manera fui un poco más escuchado, ¿me entiendes? Porque tenemos hoy día
en varias de nuestras sociedades la idea de que el abogado, el doctor, ¿me entiende? El abogado. Entonces, efectivamente, yo me dediqué tempranamente a la docencia, ¿ya? Universitaria, pues efectivamente yo, Marcelo, sentía que tenía algo distinto que aportar, ¿me entiendes? O sea, a mí no solo me interesaba la vigencia de la norma, la estructura de la norma, sino me interesaba principalmente lo que es la prueba pericial. Ok. Em, y ahí empecé a capacitarme y prepararme. Entonces dije, voy a trabajar en delitos sexuales, ok. Y ahí, cuando yo estaba terminando el quinto año, me gano una beca, ¿ya? Y en esa beca, Universia, que es una red importante de universidades a nivel mundial, premió, cumplían años, creo que 100 años, algo así, no recuerdo. Entonces, déjame ver algo. No, bueno, siento que está. Sí, ya está, pero no me voy a parar. Eh, Eran 100 años, era el diploma lo que estaba buscando, ¿no? Ok. Entonces, 100 años premiaron a los 100 mejores alumnos del país, ¿ya? Ajá. Para que obtuvieran una beca donde ellos quisieran. Eh, y yo me iba a ir a España, ¿me entiendes? Yo tenía problemas con el idioma, entonces dije, me voy a España, España, ¿me entiendes? El primer Sí. mundo. Entonces, dentro de estos profesores que conocí yo en la medicina legal, estaba el doctor Alberto Teque. ¿Ya? El doctor Alberto Teque fue uno de los padres de la medicina legal chilena, que era el director del departamento de medicina legal. Ese tiempo ya no estaba como director de la Chile, me refiero. em, y ya estaba viejito él. Entonces, él me dice, no, Marcelo, no, Marcelito, me dice, usted se va a ir a estudiar a Argentina. Ajá. Entonces, Argentina, yo decía, tengo la posibilidad de irme con todo pagado. Mi familia viene de una familia de escasos recursos. ¿Cómo vamos a ir a Argentina? Si me puedo ir en colectivo a Argentina. Entonces, mejor a España. Entonces, no, me dijo, te va a ir a Argentina y te explico el por qué. Entonces me dice que él conocía a su símil, al director del Departamento de Medicina Legal de la UBA, ¿ya? Ujú. De Buenos Aires. Que era el doctor Luis Alberto Cuitco, quien se dedicaba de manera exclusiva a lo que es el estudio del himen, Ok. ¿ya? Entonces me dice, si tú te vas a Argentina, aparte de tus estudios que vas a hacer en el pregrado, en la UBA, yo puedo conseguir que algo hagas con él en la Facultad de Medicina. Ujú. Entonces, con esa información era imposible resistirme. La verdad, tampoco él me dejó muchas opciones de resistirme, ¿ah? Era, era un caballero ya muy antiguo Ujú. y él tomaba las decisiones por uno. Y me fui a Argentina. Y ahí me volví loco entre la Facultad de Derecho y la Facultad de Medicina. El doctor Cuitco es una persona, pero extraordinaria, ¿ya? Yo le debo a él todo lo que aprendí sobre investigación en delitos sexuales. Tuve la posibilidad en la Facultad de Derecho de trabajar con el doctor Mariano Castec, un grande de la psiquiatría forense argentina, que ya está muerto, ¿ya? Entonces yo fui formado o deformado, como siempre lo digo, por grandes especialistas en el ámbito forense, estando aún no siendo abogado. Sí. Entonces, eh, cuando yo ya me juré como abogado, me convertí en abogado, toda la información que yo tenía o todo lo que me preparé era completamente distinto. Y empiezo a crear, a hacer clases y ojo, que producto de mi trabajo o estadía en Buenos Aires, yo lanzo mi primer libro, ¿ya? Ujú. Mi tesis de grado es mi primer libro, ¿ya? Que se llama La investigación forense de los delitos sexuales, en donde yo en definitiva discuto todos estos temas que aprendí con ellos, Ujú. ¿ya? Que fue un libro que se agotó rápidamente, se han hecho, y creo que va como en la tercera o cuarta edición, tengo que actualizarlo, no lo he podido actualizar hace 2 años que me lo están pidiendo, pero no lo he actualizado. Ujú. Em, y ahí nace claramente mi interés en el área. Descubrí, en primer lugar, los grandes errores que existían a la hora de investigar delitos sexuales desde la base, ¿me entiendes? O sea, desde el momento en que la persona o el niño o niña, hablemos de niño en este caso, cuenta que fue abusado, ¿entiendes? Ujú. De cómo estamos preparados como comunidad, como sociedad, para escuchar un relato de abuso sexual.
¿ya? Sí, Entonces, en definitiva, ahí fui descubriendo en general todos los errores que se cometen desde ese momento hasta que llegamos a un juicio. bien. Sí. Justo en este camino que sigue, digamos, el testimonio, que es el tratamiento que se le da por parte del sistema y los profesionistas que participamos de él, mencionas algo muy importante que pocas veces se pone a prueba en casos de delitos sexuales. Es qué se dijo, cómo se dijo, a quién se le dijo, en qué contexto se dijo y qué palabras exactas o literales se utilizaron y cómo reaccionó la persona a quien se le contó o se le revela en primera instancia esta circunstancia y después cómo el relato puede ser modificado por interpretaciones de quien recibe esa información, generalmente adultos que no tienen conocimiento sobre violencia sexual, sobre estos incidentes incluso de exploración sexual que pueden ocurrir naturalmente en niños, niñas y adolescentes, que suelen ser como grandes casos que están judicializados, y también reinterpretaciones del mismo sistema. Tú hace un momento nos decías que te empezaste a dar cuenta de estos sesgos que existen en las instituciones y procuración de justicia. ¿Cómo es que te adentras entonces a que como abogado litigante tienes que conocer de cómo funciona la psicología del testimonio y cómo se ven involucrados pues la ignorancia, el desconocimiento, la falta de actualización o incluso querer mantener las cosas como están porque les funcionan, porque lo que están buscando pues son las condenas, aunque sean personas inocentes acusadas de manera errónea. ¿Cómo es que tú detectas cuáles son estos sesgos en las instituciones y procuración de justicia? Uy, larga la pregunta, profesora, Ujú, pero voy a intentar explicar lo que me ha tocado ver, ¿ya? Y en esto es importante que en el transcurso de los años que he trabajado en delitos sexuales, la idea o la hipótesis de base se ha mantenido siempre. O sea, han cambiado los procedimientos, han cambiado la forma de investigar, pero la idea de base es la misma. Ya se ha mantenido durante el tiempo. El gran problema es que cuando un niño o niña denuncia un abuso sexual o verbaliza haber sido víctima de un abuso sexual, la pregunta que yo me hago es si hay adultos interesados en obtener ese relato. Y cuando digo interesados, me refiero no que tengan un interés de perjudicar a alguien, ya digo interesados en saber qué es lo que le pasó a este niño o niña. Entonces, en esa primera aproximación que existe, por ejemplo, en el seno familiar, en el colegio, ya, es donde quedan las primeras embarradas, ¿me entiendes? Porque en sí, general, eh, muchos, por intentar obtener la información para saber cómo ayudar a este niño que ha verbalizado el tema de abuso sexual, la prueba se pierde. Yo siempre ujú, digo a mis alumnos, siempre digo a mis alumnos, si nosotros trabajáramos en un homicidio que fue realizado con un arma blanca, ¿ya? Y con esa arma blanca, con un cuchillo X, y ese cuchillo todo el mundo lo tomó, ¿ya? ujú, Sí, miren, este es el cuchillo, aquí está, y después lo toma otro, aquí está, y no tuvo cadena custodia, etcétera. Ese cuchillo no vale como prueba. ujú, Y en el relato ujú. no pasa lo mismo. O sea, Así es. efectivamente debiésemos haber tomado al niño, encerrarlo dentro de una bolsita, rotularlo y llevarlo a la persona que tiene que obtener el relato, ¿me entiendes? Pero como es tan fuerte como comunidad, como somos tan ignorantes como comunidad, no estamos preparados para informar a la comunidad, ¿sabe qué? Si su hijo denuncia tal cosa, usted haga lo que corresponde hacer. Porque imaginémonos que el hecho abusivo sea verdad, que haya sucedido ese hecho. Va a llegar un sujeto como yo que va a decir todo el procedimiento que se hizo deja que desear, por ende, no hay cómo trabajar científicamente la investigación científica de ese delito por todos estos riesgos de contaminación que se hicieron en ese relato. Ujú, Y el hecho es verdad, estamos trabajando en esa hipótesis. Entonces, si hiciéramos las cosas bien, eso no pasaría. El problema está que no estamos ni capacitados, ni las personas que investigan, menos por ende nosotros como comunidad. claro. Entonces, tú te imaginarás que lo complejo que debe ser para una madre o para un padre escuchar de su hijo
que el profesor del colegio lo toca, ¿me entiendes? Ujú, Entonces, no estamos preparados para ello. Pero yo les decía a mis alumnos, y una vez me preguntaron unos alumnos, ¿pero qué tendríamos que hacer? Educar, sencillamente educar. Porque es lo mismo que pasa con el tema de la homosexualidad. O ujú. sea, antiguamente no nos imaginábamos esta, comillas, liberación o salida del closet de la homosexualidad, en donde para hoy día nadie es tema, o Así para es. muy poca gente lo es el tema, pero ya hoy día tú puedes ver a niños que pueden ver a una pareja de hombres o de mujeres besándose y para ellos no es tema, ¿me entiendes? Ujú, Entonces, situaciones como esas giraron en torno principalmente a educación. Y en estos temas, como son temas complejos de tocar, complejos de abordar, no nos educan. Entonces, parte de la base, un trabajo investigativo de delitos sexuales. Principalmente, ¿por qué? Porque existe un sesgo, que es el sesgo de confirmación. O sea, ¿me entiende? Nadie duda desde el momento uno que ese abuso sexual ocurrió. ujú. Y todo el sistema gira en torno a eso. Ayer yo Sí. estaba dando clases a una perito, ya que es una matrona, ya es unas clases porque se está formando en el área de medicina legal, entonces me tocó hacer mi parte de la formación. Y hablábamos y revisábamos los informes periciales que estaban muy buenos, realizados por expertos de medicina legal en Chile, pero en las conclusiones decían, por ejemplo, que la equimosis que tenía en la zona mamaria la supuesta víctima eran compatibles con un abuso sexual. Ah, Entonces yo le preguntaba, ¿cómo puede decir una cosa como esa? Todo lo demás lo había hecho bien, pero en definitiva ella dice que la equimosis que está en la zona mamaria corresponde a un abuso sexual. O sea, la única forma en que ella pueda decir que eso fue así es que ella haya estado ahí viendo el abuso sexual. ¿Cuántos casos conocemos de relaciones sexuales consentidas en que en definitiva pueden crear esquimosis? así es. Entonces, eh, ahí te das cuenta que ese perito, a Mm, pesar de haber hecho un informe médico legal muy bueno, se equivoca claramente en la conclusión. ¿Por qué? Por el sesgo confirmatorio. O sea, no dudó ujú. de que esas equimosis correspondían a una agresión sexual. Entonces, intentar y enfrentarte a diario con este sesgo confirmatorio institucional, en donde que el niño ha relatado un abuso sexual, efectivamente es complejo, ¿ya? Es complejo porque las defensas, lo que nos toca hacer nosotros, no tenemos los recursos que tiene el Ministerio Público, que tiene un aparataje estatal impresionante, recursos ilimitados, ¿ya? Para hacer las investigaciones que quieran. Y ahí el problema está que en los servicios públicos, en mi caso, el servicio médico legal, em, tienen profesionales contratados que no tienen la especialidad en nada. O sea, hay psicólogos forenses que todavía ocupan el modelo del trauma, por ejemplo, para decir, claro, el niño está traumado por el abuso sexual que sufrió, tiene un estrés postraumático grave, producto del abuso sexual que ocurrió. O sea, ¿cómo va a saber eso si ella no estuvo nunca viendo el hecho para decir que eso fue un abuso sexual? Es más, la sentencia no existe para decir que el abuso sexual existió, Ya, jurídicamente hablando. de acuerdo. Entonces, siguen todavía con la idea del modelo traumatogénico, que en definitiva que un abuso sexual debe generar un trauma en una persona. Y ya sabemos desde la época de McMartin, de esta época del video que te hablé, que el modelo traumatogénico fracasó. Es más, el mismo Ronald Summit, el año 92-93, publica un paper diciendo que lo que se había hecho en el caso Summit era completamente errado. Entonces, llama la atención que todavía se sigan ocupando esas metodologías, disfrazadas de otra forma, pero se siguen utilizando. Sí, Estuve la oportunidad de estar en Colombia y me tocó ver una guía de trabajo del Ministerio Público de abuso sexual. Y sabes tú, Carla, que está en el manual las bases de Ronald Summit, del síndrome de mm, acomodación. sí, Entonces, tú dices, ¿cómo? Y esta gente no sabe que el mismo señor publicó un paper 2 años después diciendo que no lo ocupe. sí, Entonces, ahí te das cuenta que en general los intervinientes del proceso o la gente que está a cargo de la investigación utiliza las herramientas completamente desinformadas. Por eso yo digo yo, el sesgo es terrible. ¿Y para qué hablar del sesgo del tribunal? claro. Cuando tú como defensa te presentas a discutir todo y a destruir todo, el tribunal se molesta.
Sí, sí. Se molesta, porque en definitiva, ¿cómo me viene a decir a mí que esto no se hace así? Es que Ujú, así no se hace. Entonces, muchas veces el tribunal busca o espera escuchar al perito que han escuchado toda la vida, ¿ya? ujú, Para resolver el caso. Y olvidan que en definitiva los peritos no son los que resuelven los casos, son ellos. Entonces, exacto. cuando tú elevas la discusión forense en un juicio oral, el tribunal colapsa. A ti te ha tocado participar en algunos juicios con nosotros y el trabajo que nosotros hacemos desde el punto de vista forense es eh, por sobre la media, ¿me entiendes? O sea, Y hay un equipo pericial importante trabajando de distintas aristas y además es muy importante la litigación, que desde la litigación penal sepamos lo que estamos preguntando, de acuerdo. porque es la única forma que tú puedes ir frenando la prueba que está entregando el Ministerio Público, porque de repente dicen, ejemplo, teorías que no existen o afirmaciones de algún grande de la ciencia forense que tampoco ha dicho. Entonces es importantísimo que el experto litigante sea experto en el área que está investigando. Así es. Pues muchas gracias, Marcelo. Para cerrar, entiendo entonces que se le da la apariencia de cientificidad a este tipo de pericias, aunque el mismo perito no conozca la actualización y el Ministerio Público no entienda las implicaciones de no proteger el testimonio a lo largo de su tratamiento y de la cadena, digamos, de operadores, y que finalmente llega sin ser cuestionado con este sesgo de confirmación y como el error de atribución que hacen desde el modelo traumatogénico también, de pensar que pues la conclusión es abuso sexual, cuando los peritos pues estamos para concluir sobre violencia sexual. Y pues eso es también como la deficiencia. Marcelo, muchas gracias por tu entrevista. Nos has dado mucha luz sobre cómo tenemos que incorporar nuestros conocimientos en psicología del testimonio y justo por esta relevancia que tiene el tema, estamos promocionando el curso que el doctor Marcelo ha diseñado. Son 3 horas, un curso gratuito al cual invitamos a la comunidad. Es un curso que les estaremos compartiendo aquí en el chat para que ingresen al enlace. Un curso de 3 horas breve y claro de introducción a la psicología del testimonio, pensado para comprender cómo la memoria, la percepción y las preguntas influyen en los relatos de los testigos. Este curso les permitirá tener los fundamentos de la memoria, la percepción y la atención en la construcción del testimonio, cómo se construye la codificación, la recuperación, la sugestión y los sesgos que pueden alterar el recuerdo, que forzosamente tiene que ser una consideración, una precaución necesaria que el Estado tiene que seguir para no incurrir en estas condenas erróneas y reconocer el efecto de las preguntas y el contexto, así como técnicas de entrevista que permitan garantizar la fiabilidad del relato testifical, que finalmente estaríamos hablando de que esto permite el acceso a la justicia. Si el hecho efectivamente ocurrió, pues que la víctima reciba acceso a la justicia y las personas responsables sean sancionadas. El problema es cuando el Estado no reconoce que tiene una obligación de pues cuidar extremadamente este proceso investigativo para que las víctimas tengan acceso y que no se condene a personas de manera errónea, porque esa es la otra gran agravante. En búsqueda de una simulación de protección a las víctimas, no se hacen procesos investigativos científicos y se instrumentalizan las pericias de diferentes naturalezas incluso se instrumentaliza el relato de las víctimas sin que efectivamente la persona reciba acceso a un juicio justo, que es su derecho, ¿no? Y por estas asimetrías y poca oportunidad de competirle al Ministerio Público cuando eres una persona acusada, pues ni tu abogado defensor, si no tiene un equipo pericial que lo respalde y que cuestione estas malas prácticas del sistema, pues las tienen de perder. Yo, Entonces, mira, antes de terminar, te quiero comentar algo que estoy actualmente trabajando. Tengo una causa en que una pareja, ya, la pareja de mi cliente lo denuncia a él de violación y maltrato, ¿ya? Em,
este sujeto va preso, sigue estando en prisión preventiva, ¿ya? Y luego de estos hechos, la víctima presenta ella solita, ¿ya? Un escrito al Poder Judicial indicando que todo lo que dijo era mentira, ella Pues, sola, ¿ya? El Poder Judicial envía ese escrito al Ministerio Público. Luego de eso se empiezan a hacer investigaciones, yo como defensa, y me doy cuenta que lo que la víctima contaba en el último hecho, habían varios elementos de corroboración. ok. Em, y yo los presenté al tribunal de garantía para cambiar la prisión preventiva. ¿Qué dijo la fiscalía y qué dijo el tribunal? Que esto es una violencia de género. ¿Por qué? Porque la señora de mi cliente es una señora que no tiene dinero, mi cliente la mantiene, entonces claramente ella está cambiando su versión de los hechos porque se ha visto completamente dejada a la intemperie, ¿me entiendes? Entonces, yo le decía al tribunal, señoría, eso es violencia de género. Entonces yo decía, no, la violencia de género la comete él. Entonces yo le decía, perdón, la violencia de género la están cometiendo ustedes. Ella se Así puede es. haber retractado también, porque efectivamente esto no había pasado, pero están dando por sentado que ella se retracta porque necesita del dinero de él. Ajá. Entonces, te das cuenta que esto es un desastre por donde uno lo vea. Y efectivamente, el curso que tú comentas, nosotros estamos dando varios cursos en la institución que tenemos. Este es un curso gratuito introductorio, ¿ya? Que va a servir para poder tener algunas herramientas. Hay cursos más avanzados que son de pago, ¿ya? Pero los invitamos a todos a participar del curso. Viene con certificación para que puedan ya empezar a introducirse al tema y en general que como partí yo, o sea, en definitiva que te digan, hey, esto es interesante, puedo buscar acá o efectivamente me puedo seguir capacitando. Así es. Pues muchas gracias, Marcelo, desde Chile. Te mandamos un abrazo. Nos vemos pronto para el juicio que nos toca en Santiago. Ya les estaremos actualizando a nuestra Julio, comunidad. Julio, Sí, ya unas cuantas semanas vamos para la cuarta absolutoria de la experiencia que tenemos trabajando como expertos y expertas forenses con el colega Marcelo. Nos estamos viendo pronto y les dejamos el enlace para que puedan cursar pues estos conocimientos básicos de psicología del testimonio. Muchas gracias, Marcelo. Un abrazo hasta a Chile. ti, gracias a todos.